Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener tiempo para meditar en esta mañana. Ahora nos toca la historia de Débora, ¿verdad? Es una historia bastante conocida y muchas cosas se han dicho acerca de esta historia, de la historia de Débora. Y mientras la estaba leyendo y después estaba investigando un poco acerca de ella, me di cuenta de que nosotros aquí en El Buen Pastor pues no tenemos tanto problema con eso, ¿verdad? De si es o no es una líder de parte de Dios, si eso justifica o no justifica que haya mujeres líderes en la iglesia, pues nosotros no tenemos mucho problema con eso porque nuestra congregación, nuestra denominación acepta a las mujeres que sirven. Así que creo que tenemos que pensar, ¿verdad?, en otro enfoque, ¿verdad?, para este texto, que no sea eso, ¿verdad?, centrarnos en si de verdad o no había una mujer que guiaba al pueblo de Dios. La historia de Débora, hermanos, es una historia que se compone en dos partes. La parte 1 corresponde al capítulo 4, que está escrito a manera de prosa o a manera de relato, como ustedes lo quieran llamar. Y la segunda parte es la parte del capítulo 5, que está escrito en forma de poema, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad?, que la finalidad de haber puesto así el texto, pues se puede deber al doble propósito que tiene el autor o los autores del libro de Jueces, ¿verdad?, que es mostrarnos a el Señor interviniendo en la vida de su pueblo. Mientras leía este pasaje me di cuenta que una de las cosas que resalta en este pasaje es el miedo. Tanto Barak, que va a ser, digamos, el bueno de la historia, como Sísara, que es el malo de la historia, ambos presentan miedo. Y a ambos el miedo los hace actuar de una manera muy particular. El miedo es una emoción humana, es una emoción que nos hace paralizarnos, ¿verdad?, que hace, ¿verdad?, que nosotros hagamos cosas que no nos imaginábamos que podíamos hacer por miedo, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes el miedo los ha paralizado, ¿verdad? Pero sentir miedo de repente, ¿verdad?, hace como que nuestra mente se nuble, ¿verdad? Yo a veces me he puesto a pensar cómo solucionamos algún problema. En el servicio social me fui a una comunidad que está en la Sierra Mariscal, se llama Motocintla, y es un lugar en donde prácticamente por la noche estamos solos los pasantes, ¿verdad? Y a veces nos llegaban casos complicados. Recuerdo una vez, ¿verdad?, que estábamos atendiendo un parto y de repente de la nada empezó a haber mucho sangrado. Y si hay algo que a mí no me gusta es ver sangrado que no para, ¿verdad? Me desespera. Y entonces estaba yo ahí poniendo puntos y el sangrado no paraba. Y yo ya estaba empezando a sentir sudor frío, ¿verdad? Así aquí en la espalda. Y entonces así de la nada se apareció mi compañero de guardia y me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, no para de sangrar. Y no sé si fue mi miedo, ¿verdad? Pero la señora que estaba ahí en el parto dijo, ¿qué? ¿Verdad? Le digo, no, hablo de otra señora, le quería decir. Y ya se metió mi compañero y me ayudó a suturar y a reparar todo aquello, ¿verdad? Y yo estaba con miedo, ¿verdad? Porque decía, ¿cuánto va a tener de hemoglobina esta señora mañana, no? Igual varias cosas han pasado así por miedo y en casi todas, ¿verdad?, sentimos que nos paralizamos, como que no podemos responder rápido. No sé si han tenido sueños de miedo, que los persigue alguien, un perro o alguien, y ustedes en el sueño sienten que sus piernas son de atole, ¿verdad?, que no las pueden mover. Me decía una paciente esta semana, dice, ay doctor, porque tenía así un golpe. Le digo, ¿qué le pasó? Dice, mi esposo, estaba soñando que se robaban a mi nieta. Y entonces yo le dije, cálmate mi amor, estás soñando. Y me dijo, no, y me dio un trancazo, dice, en el ojo, en el que me acaban de operar, dice.
Bueno, y le digo al Señor, ¿qué pasó? Sí, doctor, es que como no he podido dormir, me tomé una de estas pastillas, pero me hizo soñar bien feo. Dice. Bueno, el miedo nos paraliza, es una emoción real. En ocasiones, hermanos, cuando la voluntad de Dios no parece ser muy clara para nosotros, tenemos miedo, y el miedo va a ser una reacción natural, ¿sí? Muchas veces he escuchado esto de personas, o incluso lo he escuchado de mí mismo, decir, ¿y qué será lo que Dios quiere? ¿Izquierda o derecha? Y eso pasa, hermanos, lo vimos en la clase pasada, eso pasa porque nosotros nos imaginamos precisamente que el Señor nos pone a escoger entre su mano izquierda y su mano derecha. En la mano derecha un castigo y en la mano izquierda un premio. Entonces tenemos miedo, ¿verdad? No vaya a ser que escojamos mal y todo nos salga mal. Pero hemos visto, hermanos, que la voluntad de Dios más bien es como un árbol que se va ramificando y que ineludiblemente, hermanos, la voluntad de Dios se va a cumplir a pesar de que los seres humanos hayan hecho todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo posible para que su voluntad no se cumpla. Pero nosotros nos llegamos a sentir indecisos e incluso nos paralizamos ante la incertidumbre. En el relato de hoy, hermanos, vamos a volver a ver la misma configuración. Dice el versículo 1 del 4 que se murió Ahot, que fue el juez que vimos el domingo pasado, y después de que se muere él, el pueblo vuelve a hacer lo que ofende a Dios, que por ofender a Dios ahora van a recibir un castigo por parte del Señor, que después del castigo se van a arrepentir y van a clamarle a Dios, y que finalmente el Señor los va a liberar. Yo creo que al terminar Jueces, hermanos, ustedes ya tienen que hacerse expertos en voluntad de Dios. Ya no se van a dejar atrapar, hermanos, cuando alguien les diga, no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya van a saber ustedes cómo funciona la voluntad de Dios. Quiero que se hagan expertos también en esto, ¿verdad? En el proceso del arrepentimiento, ¿verdad? Llevamos cuatro relatos, y eso significa que por lo menos llevamos 4 veces, ¿verdad?, en la que el pueblo de Israel se ha apartado de Dios, le ha pedido perdón y después vuelve a hacer lo mismo. En este relato, hermanos, en el de hoy, van a aparecer algunas cosas que en los relatos de Otoniel, en el relato de Ahot y en el relato del otro juez no aparecen, ¿verdad? En este relato, por ejemplo, no nos va a decir qué es lo que hizo el pueblo, solo nos va a decir que hizo lo que ofende al Señor. Y también, hermanos, ahora nos va a mostrar algo diferente. Vean ahí en el verso 4, en el capítulo 4, verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No nos dice, hermanos, los otros textos, por qué el pueblo de Israel se sentía oprimido, ¿verdad? Solo nos va a decir que el pueblo de Israel estaba sometido. Pero hoy nos está contando algo diferente. En esta ocasión hay algo diferente. Y ese algo diferente es que el enemigo es un enemigo que tiene poder. Y su poder, hermanos, se ve a través de sus carros. Sus carros son carros herrados, dice aquí, o carros de hierro, ¿sí? Y esos carros de hierro, hermanos, son carros que al pueblo de Israel los ha oprimido con crueldad. Lo que decía el relato, el narrador de Jueces, es que el pueblo era sometido, pero hoy va a decir que el pueblo es oprimido y que aparte es oprimido con crueldad. No sé si ustedes van siguiendo el relato, ¿verdad? Y qué
primeras impresiones les da hoy ver esto en el relato de Débora? ¿Qué piensan? ¿Dicen ustedes, Dios se fue haciendo más malo con el paso del tiempo? ¿Dios iba castigando cada vez más cruel al pueblo de Israel? Tal vez podríamos pensar eso, pero otra opción de pensamiento pudiera ser, bueno, la idolatría, que es lo que ofende a Dios, eso hemos aprendido de Jueces, que la idolatría es lo que ofende a Dios realmente. La idolatría nos puede llevar, hermanos, a opresión y opresión con crueldad. Uno de los problemas de la idolatría, hermanos, es que hace que nuestro corazón ponga su confianza en cosas que normalmente no nos van a dar la respuesta. Dijimos, ¿verdad?, que normalmente nosotros le atribuimos la palabra ídolo a las imágenes, ¿verdad? Y creemos que los que son idólatras son los que tienen imágenes. Pero hay más idolatría, hermanos. Hay idolatría al trabajo, hay idolatría a las relaciones, ¿sí? Mientras yo me relacione con mi compadre que es influyente en el gobierno, todo va a estar bien. Pero hermanos, tarde o temprano, la idolatría nos va a empezar a oprimir. Estábamos platicando con un amigo el viernes y me decía que estuvo en un trabajo, ¿verdad?, donde le iba bien. Era un trabajo en el gobierno, le iba bien. Hasta que un día, ¿verdad?, como ustedes saben, ¿verdad?, en los trabajos del gobierno, cuando llega uno nuevo, corren a toda la plantilla. El que está ahí le dice a mi amigo, tú ya no vas a ser el director de esta área, ya vete. Se fue y a los 3 o 4 días, dice, de que lo corrieron, el nuevo gobernador corre a su antiguo jefe. Su antiguo jefe lo había corrido a él diciéndole, me van a dar a una persona diferente para la... Cuidado, nena. Cuidado. Me van a dar, dice, a un nuevo personal para que te ponga ahí en ese puesto y tú te tienes que ir, ¿no? Entonces mi amigo se fue y después de irse a los 3 días, el nuevo jefe, el nuevo gobernador corre a su antiguo jefe y le llaman a mi amigo, queremos que regreses a trabajar. Bueno, ya regresa a trabajar y pues le empieza a ir bien, hasta que en un punto, ¿verdad?, le dice la persona que está a cargo de él, mira, dice, necesitamos que firmes un documento en el que digas que le vamos a pagar la obra a tal persona. Y dice mi amigo, pero esa persona no trabajó, ¿cómo le vamos a pagar? Dice, tú fírmala, dice, porque son órdenes de la esposa del gobernador. Y mi amigo le dijo, así sea el gobernador, yo no lo voy a firmar, porque nos vamos a meter en problemas. Y pues obviamente eso trajo, ¿verdad?, su despido. Se los cuento, hermanos, porque en ese mismo trabajo dice él que había otro ingeniero, otra persona ahí encargada de esa área. Y esa persona sí tenía miedo de perder su empleo. Entonces suponemos, ¿verdad?, que fue esa persona quien sí firmó. ¿Por qué suponemos? Porque después dice mi amigo que le llamaron y le dijeron, vete, porque van a ir por ti para ir a la cárcel. Y dice, ¿por mí? Sí, dice, porque autorizaron un pago para un lugar de donde no lo habían trabajado. Y dice, no, ese pago yo no lo autoricé, fue fulano de tal. Por querer quedar bien, hermanos, con algunas instituciones, con algún trabajo al que nosotros idolatramos, ponemos primero al ídolo y después a Dios.
Que una persona termine en la cárcel, hermanos, por hacer una cosa como estas, no significa que Dios es cruel, ¿verdad? Significa que esa persona escogió el camino de la crueldad, disfrazado, hermanos, del camino de hacer el bien, o de que, bueno, yo no hice nada, a mí me dijeron y yo nada más lo firmé. Así que, hermanos, la opresión por la idolatría también genera miedo. Genera miedo, tenemos miedo a perder nuestro empleo si nosotros no le entramos a la tranza. Esta semana nos pidieron que hiciéramos una tarea en el seminario acerca precisamente de esto, de lo que llaman integridad. Y me acordé, porque era una tarea donde había que escribir, y me acordé que cuando estaba en el último año de la especialidad, yo ya podía hacer algunos trabajos que se llaman dictámenes, y esos dictámenes implican, ¿verdad?, ganar pues un buen dinero. Más o menos en ese entonces se ganaba 20,000 pesos por el dictamen, que se repartía entre 3 personas. Entonces, pues yo tenía el sueldo, el salario de un becario, ¿verdad?, de un residente. Y me habló uno de mis profesores, al que yo estimaba mucho, porque me daba mucho trabajo también. Me dijo, necesito, porque él así hablaba como jefe, ¿no?, como hablan los jefes, necesito que vayas a mi casa, que era su asilo, dice, y le hagas un dictamen a la señora fulana de tal. Dice, te voy a pasar ahorita el dictamen que yo le hice para que tengas una idea de lo que ella tiene. Bueno, y ya me pasan el dictamen, y es un dictamen donde el paciente está tronadísimo. Dice ahí que tiene demencia y que ya no se puede mover y que ya no reconoce a nadie. Entonces yo voy pensando que me voy a encontrar a una persona así. Y cuando llego al asilo, me encuentro con que no está en esas condiciones la persona. Es una persona muy cuerda, muy lúcida. Y entonces ahí me topé con un problema. Primero, decirle que no a mi maestro, que en este caso también a veces funcionaba como mi jefe. Pero en segundo lugar, mi maestro ya le había dicho a mi jefa que entre los 3 íbamos a hacer ese dictamen. Entonces mi jefa dijo, después de que hagas el tuyo me lo mandas para que yo los contraste. Entonces batallé y le hablé y le digo, ¿sabe qué, jefa? Le digo, no voy a hacer ese dictamen porque no quiero meter en problemas al doctor, le digo. Pero la paciente no está así como dice el doctor. Y dice mi jefa, no, tú hazlo, dice. Él sabe por qué está haciendo las cosas. Y le digo, no puedo, yo no puedo hacerlo, le digo. Hágalo usted o háblele a otro. Y decir, háblele a otro, hermanos, en un trabajo, a ver, pónganse ustedes, ¿qué venden? A ver, venden llantas. Y ustedes digan, yo no puedo vender esas llantas, dígale a mi compadre que vende llantas. Hermanos, ustedes saben que si dicen eso, tal vez las próximas compras ya van a ser con el compadre, ¿verdad? Y se acabó el negocio. Estábamos pasando una época difícil en ese entonces con mi familia, no era tan sencillo tener dinero. Y 7,000 pesos venían bien a la bolsa. Pero le digo a mi jefa, no puedo. Entonces mi jefa, tal vez intentando presionarme, le habló al doctor. Y le dice, oye, dice que Ismael no va a ir, dice, que porque ya la vio y no está como tú dices. Y dice el doctor, a ver, ¿por qué? Y ya le mandaron el dictamen a él y dijo, no, esta no es, dice, se equivocó mi secretaria, no es ese, te voy a mandar el verdadero, dice. Y ya me mandó el verdadero. Así que mi jefe, el doctor lo que había hecho es que se había equivocado. No sé si me siguen, se equivocó de dictamen y me estaba obligando a mí ahora a hacer un dictamen igual a ese. Y mi jefa estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de seguir teniendo trabajo, incluso mentir de un trabajo como este. Después ese doctor me dijo, quiero que seas mi socio para trabajar. Me caíste bien, dice, eres honesto. Pero en ese entonces, hermanos, había miedo también, miedo de que ya no me dieran trabajo y de que ya no pudiera seguir manteniendo a mi familia. Así que el pueblo de Israel, hermanos, tiene miedo, porque el que los oprime tiene 900 carros de hierro. Y 900 carros de hierro, hermanos, es un montón.
para el tiempo en el que estamos hablando. Pero el Señor, hermanos, va a actuar igual, en las mismas circunstancias. A veces el Señor nos parece que va a actuar siempre de la misma manera. Con los otros jueces que nosotros vimos, el Señor los levantaba, ¿verdad? Dice que capacitó a Otoniel, dice que levantó a Ahot, pero aquí en este caso, hermanos, el Señor no tiene necesidad de levantar a nadie porque ya está ahí. Es Débora ya está, ya ha estado haciendo su trabajo como profeta, como profetisa, y también ha estado haciendo su trabajo como jueza, como persona que imparte justicia. Ahora lo que el Señor va a hacer es hablar por medio de ella. Ahora el Señor no tuvo que levantar a nadie porque ya había una persona ahí que hacía lo correcto, que era Débora. Ahora el Señor va a actuar por medio de ella. Y el Señor, ¿verdad?, hablando a través de Débora, le pide que busque a Barak. Cuando encuentra a Barak, le da estas órdenes. Le dice, el Señor te ordena. Primera parte del mensaje. Es una orden del Señor. Segunda parte del mensaje, ve a Tabor. Tabor es un monte. Ve a Tabor con 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Eso es lo que tiene que hacer Barak. Y finalmente Débora le dice, pero Dios atraerá a ti a Sísara con su ejército, es decir, con sus temibles 900 carros, y los va a entregar en tus manos. Es un mensaje muy sencillo. Orden de Dios, tú vas a ir a hacer algunas cosas que Dios te manda, y el Señor te va a entregar en tus manos a tus enemigos. El Señor, hermanos, no se detiene por la maldad humana. Alguno de nosotros a veces podría pensar, creo que el Señor ya no va a actuar aquí en esta ciudad porque hay mucha maldad. No, hermanos, el Señor es todopoderoso y puede actuar en medio de la maldad. Amén. No se detiene, eso no lo detiene. Y en el libro de Jueces, hermanos, nos damos cuenta que Dios, el Señor, está empeñado en salvar a su pueblo. Es algo que el Señor está dispuesto a hacer por todos los medios, salvar a su pueblo. Independientemente de que su pueblo una y otra vez caiga en la idolatría, el Señor va a salvarlos. Si hay algo, hermanos, que nos debe sorprender entonces en el relato de hoy, en el relato de Débora y Barak, es que Barak, hermanos, no le pone peros al plan de Dios. Vayan ahí a su Biblia. Dice el versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Barak no le está poniendo peros al plan de Dios, no dice es un plan descabellado, que ahorita vamos a ver por qué era un plan descabellado, pero Barak no dice nada de eso. Barak lo que quiere es que Débora vaya con él. Es lo único que quiere él. No sé, hermanos, si ustedes pueden notar en esto, ¿verdad?, alguna especie de amuleto de la buena suerte, que Barak piense, si tengo aquí a mi lado a la mera de Dios, a la profetisa, entonces Dios no me va a dejar, ¿sí? Pero parece que Barak tiene una cierta simpatía por Débora y por su persona, y piensa que solamente si ella va, Dios la va a entregar. Pero hermanos, yo quiero que ustedes vean que lo que le está proponiendo Débora a Barak carece de toda lógica. Carece de lógica militar, carece de lógica estratégica, ¿sí? José Luis Sicre, que es un investigador del Antiguo Testamento, propone, ¿verdad?, que desde donde está Barak, que se llama Cades, para ir hasta el monte Tabor, ¿sí?, tiene que pasar enfrente de la ciudad del rey de Canaán. Imagínense que hay que ir al Turcón, hermanos. Perdón, hay que ir a Tuxtla. Allá nos está mandando Dios a Tuxtla.
Pero aquí en el Turcón está nuestro enemigo. ¿Por dónde nos vamos a ir? Por el otro lado, ¿verdad? Ese es el plan lógico. Bueno, Dios le dijo a Barak que vaya hacia cierto lugar, pero para poder ir tiene que pasar enfrente de la casa o de la ciudad de sus enemigos. Pero Barak no le pone peros a esto, hermanos. No dice, está mal trazado el plan. Lo segundo que ve José Luis Sicre como una anomalía en el plan es que Débora le dice a Barak que tiene que reclutar a gente de Zabulón, a gente de Neftalí, pero aquí abajito, hermanos, abajito de la montaña, está otra tribu de Israel que se llama Isaacar. ¿A poco si vamos a una batalla con 900 carros cerrados, hermanos, no deberíamos ir con el mayor número posible de gente y de todos los lugares de ser posible? Entonces, tiene que ir, pasar enfrente de su enemigo, pero aparte el Señor no le va a dejar que agarre de la tribu de Isaacar, solo de la de Neftalí y solo de Zabulón. Y por último, hermanos, ¿verdad? Es que creo yo, ¿verdad? Desde el punto de vista militar, que lo mejor sería, primero, hermanos, juntar al ejército y luego con todo el ejército irnos hasta el lugar en donde vamos a pelear. ¿No es así? ¿No les parece eso más lógico? ¿Alguna vez vieron un pleito en la secundaria? Yo sí vi varios, ¿no? Yo estudié ahí por el centro, ¿verdad? Había un cine que se llamaba Vistarama, y en ese cine había un cuadrito así de cemento, donde siempre que nosotros veíamos que iba una turba por ahí, iba a haber pleito. Así que nosotros, los que no peleábamos, íbamos a ver qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero siempre cuando alguien se va a pelear, iba con una bolita, ¿no? De personas. Bueno, algo así tiene que ocurrir acá. Si Barak va a presentar lucha contra el opresor que está bien armado, lo ideal es que Barak llegue hasta la montaña con todo el ejército. Pero lo que Dios le dice a Barak que haga es que se suba a la montaña y desde ahí toque la trompeta para convocar a los ejércitos. Así que Barak, hermanos, una vez que esté en la montaña, va a ser presa fácil. ¿Por qué? Porque su enemigo ya lo vio pasar. Ya lo vio pasar y ya lo vio subir a la montaña. Y luego hasta allá en la montaña, solito, hermanos, va a tener que tocar la trompeta que servía para reunir a los ejércitos y esperar que suban hasta donde está él los 10,000 que Dios le dijo que reuniera. Ahora sí ven el plan de Dios descabellado, hermanos. ¿Sí? ¿Ahora sí ya lo ven? Por eso Barak, hermanos, ni siquiera pone peros, porque él ya vio que es un plan loco. Él ya vio que es un plan sin pies ni cabeza. Por eso Barak le dice a Débora, bueno, la única manera en la que yo te haga caso es que tú vayas conmigo. Si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas conmigo, no. Porque es un plan loco. A veces, hermanos, nos toca a nosotros algo así. Hacerle caso a Dios en un plan loco que Él tiene para nosotros. Y nosotros vamos a decirle a Dios, Dios, ¿seguro que quieres esto? Porque tú siempre me has bendecido con este trabajo. ¿Seguro que quieres que yo haga esto? Lo voy a perder. Eso pasó por mi mente cuando vi el dictamen. Dije, no lo voy a hacer, pero en el momento en el que mi doctor me deje de llamar a mí y empiece a llamar a otro, ya lo perdí, ese trabajo. Así el Señor, hermanos, nos habla en ocasiones para que hagamos sus planes en la manera en la que Él quiere que lo hagamos. No en la manera en la que nosotros queremos. A veces el miedo nos paraliza de una manera tal, hermanos, que hacemos todo al revés. Todo al revés. Y cuando venimos a darnos cuenta, hermanos, estamos metidos en un problemón, porque Dios no nos mandó por ese camino.
Muchos de nosotros, ¿verdad? Tal vez, hermanos, nos hemos vuelto como Barac, o estamos como Barac. Hemos descuidado tanto nuestra relación personal con el Señor, que ahora lo que el Señor nos dice nos parece descabellado, lo que el Señor nos dice nos parece loco. Y creemos, ¿verdad?, que tal vez estamos escuchando mal. Le queremos pedir a nuestros pastores, ¿verdad?, que sean ellos los que oren por nosotros y le pidan a Dios que nos hable. O tenemos ciertos rituales que tenemos que hacer. Yo conocí a una persona que, por ejemplo, si iba a viajar la próxima semana, el miércoles, el domingo estaba en el templo, aunque no llegara siempre, pues, pero si iba a viajar el miércoles, el domingo estaba en el templo. Y si había llamado al altar, pasaba. ¿Para qué? Por si le pasaba algo en el camino, ¿verdad? Se fue bien, se fue orada, decimos, ¿no? No sé si ustedes también piensan así, hermanos. No, que ustedes digan, bueno, creo que puedo sobornar a Dios, tal vez dando mi diezmo, o tal vez prestándole un servicio a la iglesia, ¿verdad? Los príncipes, hermanos, de la Edad Media eran personas inmorales, 100% inmorales. Seguro alguno de ustedes recuerda a un rey que se llama Enrique VIII. Enrique VIII era un rey malvado. Mató a sus esposas. Pero por alguna razón, hermanos, tenía un puesto muy importante dentro de la iglesia. Y como él, pues, levantaba catedrales y apoyaba monasterios, entonces le decían, no, pues, su Alteza, ¿verdad? No sé si nosotros también, hermanos, podamos sentirnos así, lejos de Dios, ya no creemos en su voluntad, ya no creemos en sus planes, y si por alguna razón, hermanos, nos vamos a aventurar a una empresa, a un trabajo largo, queremos hacer uso de nuestras costumbres, de nuestras, le llamaría yo, de nuestro esoterismo cristiano, ¿verdad? De nuestros rituales que ya conocemos. En el plan de Dios para Barac había dos cosas, hermanos. Una, lo que tenía que hacer Barac, y dos, lo que iba a hacer el Señor. Quiero que vayan a su Biblia, hermanos, y vean esto. En el versículo 6 dice, Débora le está hablando a Barac y le dice a Barac, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Quiero que vean esto, hermanos, otra vez, para que no se pierdan el detalle. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Lo mandó a Tabor. Bueno, ahora vean el 9. Ella dijo, o sea, Débora, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. ¿A dónde lo mandó Dios, hermanos? A Tabor. ¿Y a dónde fue Barac? A Cedes. Ahí está en el texto bíblico, no lo estamos inventando. Barac es como nosotros, hermanos. Dios le dijo, en Tabor vas a juntar a tu ejército y desde allí yo te voy a ayudar y te voy a entregar a Sisara. Pues dijo Barac, creo que Dios se equivocó, vamos a Cedes. Cedes es la ciudad, hermanos. O sea, lo que hizo Barac en realidad es lo que todos nosotros haríamos.
Si Dios me manda por aquí que voy a pasar enfrente de mi enemigo, mejor rodeo por aquí la montaña, llego a Cedes, de todos modos voy a juntar a los 10,000, de todos modos voy a ir a Tabor. ¿Me siguen, hermanos? Había dos cosas que iba a ocurrir: lo que iba a hacer Barak y lo que Dios iba a hacer. Desde que Barak se fue a Cedes, hermanos, desde ahí podríamos decir, tacha. Ya no hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y nosotros, ¿verdad? Como somos muy rectos, hermanos, diríamos, bueno, entonces, que ya Dios no lo ayude porque no hizo lo que Dios le pidió de la manera que Dios le pidió. En lo superficial, hermanos, parece que Barak cumplió la voluntad de Dios. Sí se fue con el ejército, pero después, hermanos, ya viendo de manera profunda con una lupa, nos damos cuenta que Barak no hizo lo que Dios le pidió. Barak hizo lo que él creyó que era más lógico. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver la gracia de Dios. Una vez más, la gracia de Dios. Porque su voluntad, hermanos, su voluntad última, en lo que Dios está empeñado, es en salvar a su pueblo para tener una relación con Él. En eso está empeñado Dios, hermanos. Lo vemos en Jueces. Y aunque ha permitido que su pueblo pase por dificultades, y aunque ha permitido que su pueblo sea oprimido con crueldad, ahora, hermanos, Dios va a usar a un hombre como Barak, que no solamente es miedoso, sino también no obedece a Dios en todo lo que Él le manda. Pero Dios, hermanos, va a tomar el control de la situación. Le dice Débora en el verso 14 a Barak: avanza, el Señor marcha adelante de tu ejército, avanza. Fortalecido, hermanos, fortalecido Barak, porque llevaba a Débora a un lado y atrás de él llevaba el ejército, avanza. Barak ahora sí ya no pide explicaciones, avanza, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el texto que estamos leyendo. Subieron al monte y dice: y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él, venían bajando de la montaña. Y Jehová quebrantó a Sisara y a todos sus carros y a todos sus ejércitos a filo de espada delante de Barak. Hermanos, Barak no hizo nada. Mientras él iba bajando, el Señor ya estaba quebrantando a filo de espada a todo el ejército de Sisara. Porque el que se iba a llevar la gloria era el Señor, hermanos. Por eso este relato nos está poniendo así las cosas, hermanos. Porque nos deja ver cómo esta persona que iba a guiar al pueblo, al ejército de Dios, en realidad no hizo nada de lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces por eso el Señor está quebrantando a esos carros, ¿verdad?, delante de ellos. Nos parece esta historia un poco a la historia de Moisés en el desierto, ¿verdad? Estando atrapados ellos a espaldas del Mar Muerto. Aquí dice que hay un arroyo, ¿verdad? Pero en ese arroyo, hermanos, ahí el Señor está haciendo su voluntad. Tal vez, hermanos, tendríamos que preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué si Sísara, que era un estratega militar tan experimentado, ¿verdad? ¿Por qué decidió ir él al arroyo de Quizón o de Gijón? Si el ejército estaba en una montaña, ¿por qué Sísara decidió esperarlo abajo en el arroyo? Estratégicamente, hermanos, quien tiene la ventaja es el que viene bajando. Porque desde ahí, ¿verdad?, puede agarrar el impulso de la montaña, ¿verdad?, con los caballos, vencer a los soldados que se pongan enfrente. Desde arriba se puede ver exactamente hacia dónde se están moviendo el ejército.
¿Por qué Císara, si era tan bueno para esto, hermanos, decide irse a poner ahí abajo haciendo una estrategia que parece ser una estrategia absurda? Para que nos demos cuenta, hermanos y hermanas, que incluso los malos tienen su merecido, tarde o temprano. 20 años oprimió Císara al pueblo de Israel con crueldad. 20 años. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, en una batalla fácil, Císara pasa a convertirse de una persona importante, una estratega militar, a hacer el ridículo, porque perdió 900 carros herrados. La historia, ¿verdad?, tal y como nos la cuenta Jueces, es la de una batalla aplastante. A tal punto, hermanos, de que Císara se baja del carro y se escapa, hermanos. Dice que estaban perdiendo ya apabullantemente, que Císara se bajó y se escapó corriendo. Aunque parezca, hermanos, que Barak lo está persiguiendo, porque así dice el texto, ¿verdad?, que Barak persiguió al ejército hasta la ciudad, en realidad Císara se está escapando hacia el lado contrario. Así que Barak ni cuenta se dio que Císara se bajó. Barak se fue para otro lado. Císara se fue corriendo en la dirección contraria. Por eso, hermanos, le damos gracias a Dios por su voluntad. Porque si su voluntad fuera como la nuestra, hermanos, estaríamos perdidos desde hace mucho tiempo. Pero en su misericordia, hermanos, Él nos va abriendo puertas, que a veces nosotros, hermanos, al igual que Barak, nos empeñamos en cerrarlas. No, Señor, no es por aquí. Cerramos la puerta. Debe ser por acá, Señor, porque por aquí se ve más bonito. Y el Señor, no, no es por ahí, es por acá. Y nosotros, no, es por allá, Señor. Pero quiero, hermanos, que vean que a pesar de nuestra mala toma de decisiones constantes, el Señor permanece fiel a su palabra. Lo que le pidió a Barak no lo hizo, hermanos, ni por error. Sin embargo, el Señor, lo que Él prometió que haría, eso hizo, tal y como lo dijo. Dice el Señor, le promete el Señor a Barak que después de que Él lleve a los 10,000 al monte de Tabor, Él va a llevar a Císara al arroyo y ahí se los va a entregar. Y eso es lo que hizo el Señor. Absurdamente llevó a este general a un lugar en donde no tenía opción para ganar y ahí le entregó a Barak a sus enemigos. Nada de lo que pasó, hermanos, en la batalla pasó por intervención humana. Si ustedes quisieran concluir, gracias a Dios que fue Débora, hermanos, Débora no aparece ya más en la batalla. Débora lo único que le dice a Barak es, avanza, el Señor está delante de ti, y es todo. Débora no guió al ejército, hermanos. Barak, por supuesto que tampoco hace nada, porque antes de que él llegue y se choque con el ejército de Císara, el Señor ya está destruyendo al ejército de Císara a filo de espada. Císara, hermanos, termina muerto. Se mete a la tienda de una mujer que se llama Jael o Yael. Esta mujer, hermanos, no conoce nada de Dios. La Biblia, el relato de Jueces, no nos da opción para que nosotros pensemos que conoce a Dios. No conoce. O no le teme. Si lo conoce, no le teme. Lo podemos ver por la forma en la que ella mata al general Císara. Se esperó que estuviera dormido, sacó un clavo grandote, una estaca, dice ahí, y donde estuvo dormido, ¿verdad?, le dio un mazazo que lo atravesó desde la sien hasta el piso. No sé si han puesto clavos, hermanos, ¿verdad? Espero que alguna vez hayan puesto un clavo con martillo, pero es difícil, hermanos, ahora atravesar un cráneo. Esta mujer sí debió haber sido muy aguerrida, ¿verdad? Incluso por la forma en la que está descrito en hebreo, parece ser que se dejó caer con sus rodillas, ¿verdad?, en el cuello de Císara, y le dejó caer ahí la
la estaca. No importa cómo fue. Lo que sabemos es que es una muerte violenta, hermanos. Ninguna persona, hermanos, que haga lo contrario a la voluntad de Dios va a tener un final feliz. Císara durante 20 años oprimió al pueblo de Dios con crueldad. Y su final fue cruel también. Termina siendo asesinado de una manera cruel. Si ustedes, hermanos, hoy tienen algo en su corazón porque sienten que Dios no contesta sus oraciones, que los malos parece que están triunfando y ustedes, que son los buenos, que se ven a ustedes como los buenos, están perdiendo, quiero decirles algo, hermanos: quien no hace la voluntad de Dios, tarde o temprano tendrá un fin catastrófico. Tengan esperanza, hermanos. Pronto Dios hará justicia. Pero a lo que los quiero llamar en esta mañana, hermanos, es a que aprendamos a confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hagamos lo que Él nos propone, hermanos, aunque nos parezca descabellada la idea. Cumplamos la voluntad de Dios, le pidamos ayuda a Dios para cumplirla. Por más descabellado que parezca la idea, por más loco que parezca el plan, hermanos, ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar. Hay muchas veces, hermanos, que nos vemos tentados a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ha llamado. Porque tenemos miedo, hermanos. Porque hemos dejado, ¿verdad?, que las circunstancias se apoderen de nuestro corazón. Porque hemos puesto nuestra confianza en algo más que no es el Señor. Pero hoy, hermanos, yo creo que podemos comprometernos nuevamente con el Señor y decirle: Señor, quiero hacerte caso en todo lo que me mandas. Ayúdame a cumplirlo, Señor. La forma en la que Débora ve las cosas, ¿verdad?, es de la siguiente manera: Dios está al frente de nosotros. No está atrás supervisándonos, no está a nuestro lado acompañándonos, está al frente de nosotros, guiándonos. Yo les diría eso, hermanos: tranquilos, no se desesperen, Dios está al frente, avancen, Él va abriendo puertas, avancen hacia donde vean que el Señor abre puertas. La voluntad de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a orar, hermanos.